Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Hoy tenemos el gusto, el gran placer de recibir a María Teresa Stack, quien es filósofa, artista plástica, contemporánea y además divulgadora de la nueva palabra. No sé si le podemos decir así, pero bueno, ahora, ahora vamos a hablar del léxico transformatorio, en realidad, ¿no? Muy bien, sí, ¿Cómo sí. estás, María Teresa? Bienvenida. Bien, bien, perfecto. Te saludo a ti, a todos tu gente hermosa que evidentemente debe ser de la misma organización, de este mundo nuevo, de esta reconciliación con nosotros mismos, de un mundo lleno de aquello que podemos entenderlo de varias texturas y de forma diferente. Pero como lo has colocado tan lindo, tan fuerte, tan lleno de aquello que es lo nuevo, tenemos que hacer con nosotros lo nuevo. Demostrar que uno es nuevo a veces es dificultoso para el entendimiento del hombre común, porque lo que entiende el hombre común que lo nuevo es reconocido o es conocido, pero esto nuevo es algo que está muy dentro de nosotros mismos, tan adentro, que tenemos que ir a la formación genética prácticamente para transformar una palabra nueva. Tiene que haber un estudio del sistema primario, pero luego hay que entender que hay que insertar un nuevo teorema y un nuevo tiempo está por venir. Y ese tiempo es del que hablo por ahí otras personas, ya hablan también que hay cambios de era, que hay cambio de cultura, que hay un cambio nuevo, que lo vemos reflejado en los mayas, que lo vemos reflejado en tanta historia del pasado, y nuestros genes son los mismos. Yo siempre he dicho algo, y no que confirme, sino doy prueba de ello, que los genes están dentro de nosotros en la transformación de la palabra, porque nosotros, los hombres, hemos crecido por la palabra. Nunca ha habido nada más que la palabra dentro de nosotros, los hombres que hemos mandado a este mundo a hacer de aquello que es el crecimiento de esas cosas como la cultura, como la vida misma en desarrollo. Siempre la palabra está por delante del hombre vulgar, de lo conocido, de lo reconocido luego en la mala interpretación de la mente. La mente es aquello que interpretó la poca palabra de aquel que dijo las cosas correctamente o incorrectas en la transformación de lo pequeño. Lo pequeño siempre ha confundido el cerebro humano y nos hemos quedado apegados a ella, nos hemos quedado registradores de esa sensación de que la palabra es nuestra base de datos y la entendemos simple. Nunca podemos entenderla de otra manera en parábolas o en transformatoria sensación de quitar ese velo que lleva con ella ese enredo, esa transformación. ¿Qué es lo bueno de esto? Entender las cosas claras no va a tener la iluminación del pueblo. Lo que sí hay que entender es que venimos a un cambio absoluto, a una transformación absoluta, a un movimiento de entendimiento de nuestros recursos mentales, no porque tenemos que dar un salto cuántico a otra transformación de hombre o otra cosa que no sea esta raza. Estamos tratando de organizar esto para entender que vamos a ir llevando pedagogías sistemáticas a veces con el pueblo, que se transforma aquello en algo legible, en revista como al comienzo, pero luego hay que entender que los que sabemos podemos saber mucho más de lo que ocultamos. Y somos muchas personas lo que sabemos. Somos muchos cráneos aquí sabiendo muchas más cosas. Lo que pasa que nuestra transformación lexicárica ha quedado en un apego tan lleno de aquello que es lo otro, igual a lo otro, y repeticiones, hacemos ese absoluto saberse dentro de algo que está lleno de aquello que es la voz intrínseca de un movimiento revolucionario. Al comienzo sí, usamos la revolución, la transformatoria sensación revolucionaria es quitar los apegos mentales de las palabras. Las palabras es la base de la información del sistema. La palabra es la base de la educación nueva. La palabra tiene que ser movida. La palabra tiene que ser removida en esos cerebros sabios y tiene que transformarse en el apoyo sistemático de los más peligrosos hombres o chicos o grandes o como queráis llamarlos en la transformación de esto para que entendamos que el peligro es la interpretación de la palabra pequeña o correcta. El hombre se ha confundido, dentro de nosotros también ocupamos ese espacio. Yo soy hombre, pero yo he sido también el sistema pequeño. Yo puedo dar esto hoy porque entiendo claramente cómo se transformó el lenguaje dentro del cerebro, cómo se ha transformado dentro de los genes y cómo podemos entender que una persona puede entenderse a sí misma solamente por el apego de aquello que es la costumbre de la palabra soy aquello que es más. Ese más lo podemos
nomenclaturar, lo podemos pronombrar y lo podemos hacer y deshacer con la nomenclatura holgazánica, transformatoriamente dicho sea de paso, como vida, como existir, como la matriz, como Dios, como aquello. Yo voy a usar la palabra que a mí me hizo esto, el bien de este crecimiento. La palabra transformada a la sensación Dios, Dios añejo. Un Dios añejo lleno de aquello que es la costumbre, asociada a un sistema mental, que hemos crecido en ese sistema mental, hemos abultado nuestros saberes en ese crecimiento, pero aún siendo mental, sabemos que nos toca profundamente y que recordamos algo de que tenemos que recordar, que este es un recuerdo. Lo que estás viendo hoy es un recuerdo de quién hemos sido o de quién fui, y por ende de quién eres tú, de quién son las personas que sienten profundamente lo que estamos diciendo, y por ende estamos pedagogiando una pedagogía sistemática para atraernos esos hombres grandes, pequeños, ricos, pobres, pero llenos de la sensación de ese Dios. No un Dios especulatorio que uno mira en la imagen del recuerdo. En la imagen del recuerdo nos va a llevar al teorema que tu nombre propio eres tú, diciendo yo soy fulano y tengo a Dios dentro, y la palabra Dios hace el mequetrefismo en la transformación de la pregonosa sensación del otro, porque todos pregonan a Dios, el chico, el pobre, el rico, el feo, el malo, el bueno, todos pregonan de que Dios existe. A veces le dicen vida, a veces le dicen yo soy más, o yo no creo, o yo sí creo. Todo eso es la sensación de esa palabra. La palabra Dios es el peligro del hombre en el mundo. Esta palabra se ha transformado por las ideologías sociales de la cultura y se transforma, dicho sea de paso, a la buena sensación de aquellos intelectuales más grandes. Dentro está el intelecto y evidentemente está el razonado sensación de este mundo. Pues este mundo no es nada más que el malentendido. El mundo llevado a la transformación de la mente del hombre hoy es un mal enredo mental en la transformación de la palabra. Solo existió la palabra y de ella se formó Dios. Y de ella se formó Dios en palabra, no en el hecho. Ese hecho es la vida. Es ese recurso mental que nosotros, cranealmente, como raza humana, tenemos que hacer imagen. La imagen siempre es pequeña, nunca es el hecho concreto. La imagen de Dios es una imagen sostenida en la transformación bíblica o en el formato de cualquier religión que no sea la palabra correcta, Dios, que sea Yahvé, que sea vida, que sea la tierra. Muchas personas la van decolocando y de transformando, porque detrás de la formación de ese fondo hay algo más rico. Está la esencia pura de nuestra raza. Una raza bastante más que oculta, una raza que vino hace millones de siglos a la transformación del hombre, a crear la raza humana, a crearnos nosotros en el intelecto, no la raza humana en el cuerpo, la raza humana intelectual, la raza humana transformada, transformatoriamente evolucionista en el formato de los movimientos de esto que es la palabra. La palabra no es que vaya a usted a entender de otra forma las cosas, es que va a empezar a entender que tiene el malentendido dentro. Ese enredoso, doblemente enredista, que es la transformación de aquello que no se ve claro, que solamente entiende que el otro entiende, pero quiere uno entenderlo tan claro como lo entendió el otro, que no lo entendió en la transformación del hecho lexicárico, en la transformación de la estructura mental, que disolvió la estructura mental para poder tener el contacto puro con la voz de Dios en la existencia humana. Evidente, muchos dirán, ¿por qué dice que es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es el recuerdo de nosotros mismos, es el recuerdo de haber pertenecido antiguamente a la forma de la estructura mental en nuestra estructura ósea, donde también tiene que ver este cráneo, estos huesos, esa manta de sensaciones mentales para transformar todo en todo. Uno tiene que usar todos los recursos para transformarlos en aquello que es la vida. La vida no lleva forma, la vida no lleva concretas sensaciones lexicáricas, la vida se vive, no se piensa, pero hoy hemos pensado la vida y por ende hemos estado atados a eso o creídos que somos eso que es la vida, diciendo la vida también es esto que estoy hablando. La persona común dirá, también es vida lo que yo digo. Pues yo digo que no. La forma mental holgazánica, la transformación del léxico, habla solamente con la muerte, no con la vida, porque la vida nunca puede llevar recuerdos. La vida solamente es vida, movimiento del recuerdo
es la transformación pedagógica para acordarnos de quiénes somos, de quiénes fuimos y quiénes seremos. No con nombre propio, que es poco relevante, pero sí con sensaciones de crecimiento, de evolución, de la transformación evolucionista de nuestra propia forma de vida. Nosotros somos vivientes, seres humanos que caminamos, que respiramos y que miramos también al otro, al prójimo con ojo, diciendo que somos iguales. Pero yo claramente sé que no todos somos lo mismo. ¿Somos divisorios? No somos divisorios, somos distintos. Una raza que tiene las nomenclaturas holgazánicas transformatorias, y dicho sea de paso, no por mal, sino por evolución, están atados a la mente. Pero aquí estamos los ingenieros atómicos de la mente, la transformación del léxico, para despertar la conciencia de la humanidad, para transformarla, para darle a aquello que es mucho más que lo otro, que aquello que es aquello que se hizo con lo otro, que es la mente humana, en el recuerdo de aquello que sí fue viviente en un tiempo. Pero hoy entendemos de otra forma. Hoy nos miramos, hoy nos pegamos una palmadita en la espalda diciendo, wow, ¿te acuerdas de haber sido tal cosa? Y yo digo, no recuerdo. ¿Cómo voy a recordar si yo soy la evolución? La evolución no lleva manchas de la recordación, pero lleva concretismo de la transformación de la palabra. Entonces todo está escrito y todo se dijo. Ahora empiecen o empecemos como humanidad a leernos de otra manera, a transformar la palabra de aquel escondite mental. Por ejemplo, la palabra ricamente explicosa de Dios que se ha dado a la mancha y a la fuga dentro de nosotros, siempre pensando en algo concreto, nunca imaginando que nosotros somos el recuerdo de eso que fue inserto en nuestro cráneo, en nuestro movimiento de lengua para hacer crecer la raza. Entendemos que Dios vuelve, que Dios está aquí y que Dios despierta en vuestro cráneo, en vuestros movimientos, cuando usted se acuerda que Dios no puede estar aparte, porque Dios nunca estuvo, porque Dios siempre es eso que es el recuerdo hoy, y hoy una persona le dice, estamos aquí, nuevamente, en recuerdos no, en formatos distintos, pero recordándonos que nosotros venimos de la antigüedad en la transformación ósea y en el formato de este orgullo personal a la transformación de ese Dios especulatorio primario. Estamos hablando del recuerdo que nosotros tenemos no como la mente diciendo yo soy esto, sino yo fui aquello que evidentemente millones de seres humanos o miles sienten en sus venas. Haber tenido algo que entender, tienen que tener en cuenta que aquí está la pregonosa sensación del recuerdo, contándole que sí es verdad, usted viene de miles de otros millonésimas sensaciones de silencio espiritual para entender que hoy tiene el habla fuerte, que hoy puede decir yo sé que es verdad, no puedo pregonar lo mismo porque mi lengua también se ha mordido y se ha envenenado con la transformación de la mente humana, pero yo entiendo que el humano también era otra cosa y que venimos aquí a salvar a vuestro recuerdo genético, geológico, transformatoriamente, visionariamente de otro pueblo, en la transformación orgullosa de decirte hoy a ti que también has dado la vida en esta forma de vida, que es diferente a la otra, que aparentemente parecen iguales, pero que no somos los mismos, porque somos totalmente distintos, miramos distinto, pensamos distinto, vemos la vida de otra forma, porque es la inteligencia la que despierta el recuerdo de nosotros mismos. Entonces usemos esos cráneos de inteligencia racionalista, de aquella inteligencia somera. Evidentemente, cuando digo esto, no porque sea estática la inteligencia también es movible. Hoy sí, recursando las transformaciones, casi siempre todo el mundo habla de vida, vida espontánea, de transformación espontánea, de un recuerdo que está dentro, que tiene que despertar por sí mismo. Pues tiene que recordarse esto que estamos hablando por la inteligencia de nosotros mismos, que hemos hecho lo que ha leído hoy en la transformación del mensaje primario. Entonces, cuando usted dice que su mensaje primario es el recuerdo de haber pertenecido a otra cosa, es evidente que tenemos que tener el recuerdo de pertenecer a otro lugar. Y ese lugar no es nada más que algo que se hizo aquí, no allá, pero que se vino de otro lugar, evidentemente es claro, pero que entendemos que hoy tenemos que tener el reconcilio, ese reconcilio con nosotros, de vernos también con pedagogía escasa. Yo entiendo que vosotros entendáis mucho más claro cuando yo sigo transformando esto, pero entiendo también que en la soledad uno empieza a perder la confianza en uno mismo. Cuando uno está solo, el ser humano, y no tiene a Dios en la palabra, tiene que estar apoyoso en otra cosa, porque entenderse uno evidentemente sería peligroso.
El peligro del entendimiento mundano es entender las cosas pequeñas, es entender que hay sabios que están en la tierra y que tenemos que entender que también están ocupando lugares de puestos importantísimos en la transformación de la palabra, llevando recursos mentales quizás no tan gloriosos, porque evidentemente entiendo que toda esta forma de vida también tiene que tener la transformación del movimiento particular del crecimiento del mundo. Este crecimiento del mundo también por holografías drásticas y por la transformación del lenguaje más rico, tengo que decir que también aquel ingeniero, aquel abultado sapiente de entender esto, tiene que entenderse que él entiende más claro que se entiende lo que digo. Pero también entiendo que lo entiende usted y usted y usted y usted y usted y usted. Y es usted, no es porque tenga la abultación de la ciencia de explicación, es porque tiene la vena ya de la transformación o es porque usted ha hecho el crecimiento por otro rumbo. Ese rumbo no está mal. Hay miles de rumbos que van a ser siempre igual o lo mismo en diferenciaciones de planteamientos, en transformaciones lexicáricas, en formatos más chicos, más grandes, pero siempre y cuando vean que hay una abultación de la sapiencia humana sabiendo esto concreto. No es una especulación, no es un hazme reír de la transformación de la palabra, no es que a alguien se le ocurrió hacerlo. Esto es historia. Lo que estamos viendo hoy es el reconcilio con la transformación del léxico, en las abultaciones de la sapiencia humana, en la transformatoria sensación de la palabra, está la base de la información de nuestro sistema y de nuestro sistema mental, no, de un sistema en recordaciones de los genes en el formato del movimiento particular del que hablo. Entonces, ¿cómo despertamos nuestros genes? ¿Cómo despertamos a nuestra sapiencia del conocimiento propio espiritual? No con el hecho de fulano de tal nació en tal fecha, sino con recordaciones del crecimiento del ser humano, cómo hemos también transformado nuestro cráneo, cómo hemos transformado nuestro cuerpo y cómo vamos a ir transformándolo, porque evidentemente esta raza tiene que seguir su proceso. Y estamos hablando de eso, estamos hablando de la transformación de la palabra, en primer principio de la transformación de la palabra, el enredo está posible. El formato de los movimientos de palabra no legibles para el humano está posiblemente en algún cráneo que pueda insertarse algo. Yo entiendo tantas cosas que el mundo no lo está viendo, que yo les digo y pido también el recuerdo a aquellos médicos, a aquellas personas estudiosas del sistema mental que entiendan que no están bien guiados en esta forma de la transformación de la mente del hombre. Están sujetos a la transformación de lo bueno o lo malo, o lo rico o lo pobre, lo chico o lo grande, y todas las cosas como las están leyendo, porque nunca fueron ellos el experimento de la transformación del movimiento lexicárico. La palabra en el hombre tiene que terminar, la palabra en el hombre tiene que recomenzarse a hacer de otra manera, de otra forma, y la palabra en el hombre tiene que tener primariamente el desgarro personal del dolor, de la transformación de la voz y del formato, dicho sea de paso, de decir estoy escuchándome o escuchando otra cosa. Muchas veces hay gente que ha sentido eso profundamente y entiende que le está pasando algo o que le duele algo o que cree que está enloqueciendo por un sistema mental. Nunca puede existir una locura en la raza humana. La locura se ha formado solamente porque no se ha dado la información del que si el sistema mental está llamando a la puerta, tiene que darle el paso, no tiene que cerrarla con una pastilla, no tiene que transformarla en la quietud y no tiene que ser usted igual a la otra persona. Lo que estamos entendiendo es que estamos entendiendo otra cosa. Usted puede evidentemente tomarse un agua o algo relajante si sus nervios están sumamente allá arriba porque evidentemente pasan quiebres. Esos quiebres son lo mejor que pueda estar pasando hoy usted o usted o usted, quien pueda tener el dolor intrínseco. El dolor intrínseco es el primer llamado de atención para entender que usted está en el camino correcto. Una persona contenta, alegre 24 horas porque está en este mundo, evidentemente tiene su proceso, no se culpa, pero tiene el proceso que no sabe por qué está contenta, solamente porque la magia está en su vida y su vida no tiene el entendimiento del intelecto. Nosotros, los grandes intelectuales, tenemos que estar apegosos a este sistema porque es la nueva revolucionaria sensación de este tema para entender que tenemos que pasar un deterioro mental, pero tenemos que llegar a una solución. Y la solución es no darse manija en la transformación
como algo que le da una organización social de la cultura moderna, que evidentemente la palabra está transformada en algo coloquial, pero esa manija está muy perfectamente puesta, porque es como que le da a usted, vuelve al mismo tema a decir, ¿por qué yo no tengo aquello? Y eso que no tiene es solamente porque usted se apaciguó adentro. Tranquilos, aquellos hombres que entiendan que están en revolución van a tener la pacificación cuando su explosión neuronal se transforme en palabras. Y esas palabras tienen que ser distintas. Nunca tienen que ser iguales a lo que dijo el otro o a la que digo yo, porque yo también, ojo, no estoy diciendo que tienen que decir lo que yo digo, tienen que hacer lo que usted está haciendo dentro. Cada proceso tiene que ser la divulgación sistemática de su propio movimiento, pero cada procedimiento tiene que tener la astucia de la mente aguda. La palabra es la base de la información, pero hoy tenemos también que entender que la palabra tiene que desgarrarse o transformarse. Pero antes hay que limpiar los recursos mentales de la imagen que hemos creado dentro por la transformación de la lectura y por el formato de eso ha quedado el enredo del mundo de la transformación de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Porque ya no sabemos cuál es la mente, cuál es el razonamiento, cuál es el corazón, cuál es la intuición. Tenemos un matete universalmente transformatorio que el enredo es usted, 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 y personalmente le digo, no se apegue a nada de lo que tiene, solamente vamos a soltarnos y a transformarnos, y un grupo de personas mucho más grande de lo que imaginamos está soltando toda la sensación de la mente para transformarse luego en la evolución de la conciencia, haciendo la obra de la transformación que se ha podido realizar hoy. Esto que escuchan es solamente una realización de la transformación del lenguaje por una forma y por una vida llena de aquello que es aparentemente mágica, pero que luego se puede dar una concreta sensación a la transformación por movimientos de la religación sistemática. Esa religación, de ahí parten las religiones, de la religación. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos suponiendo que lo vamos a seguir haciendo de a poco, pero hay datos esenciales, tremendamente fundamentales para que entendamos el proceso primario de esta educación que se transforma luego en la vida del hombre. Porque ya no piensa usted como ha pensado, ya entiende que hay otra raza que está aquí en la Tierra que mira de otra forma, que sabe otras cosas, que ya no puede usted ser el legislador sistemático de la transformación de los movimientos peculiares que usted tiene, porque la palabra se le enredó con la del vecino que está diciendo lo mismo y usted conoce al vecino que no es real, que no es verdad lo que está diciendo. Sin embargo, usted siente ahí adentro su intrinsicidad, bastante más que abultada la sapiencia en las agrupaciones del sistema, con una mente bastante más que poderosa, sabiendo que tiene que darle también el orgullo personal a quien pudo hacer este forma y este formato nuevo. Entendemos que este formato nuevo va a tener la representación del nombre propio de quien habla, pero quien habla no es quien habla ya se fue, está solamente el recuerdo de la transformación del gen y saber que también el carro pertenece a ese movimiento evolucionista. No sé si se explica y si se entiende, se va a ir entendiendo quizás aquellos que empiecen a estudiar el sistema de su propio movimiento. Todos dicen, yo sé que yo vengo y que no soy, pero yo existo, pero soy esto, pero la 3D, pero el carro, pero no sé qué. No, no, no. Usted es ese carro, no, usted es fulano de tal, que hoy le toca hacer eso, pero que también va para hacer eso que es usted presente, llevó miles de registratorios años y siglos en la transformación de su hueso, de su vida, de su espíritu, de su conciencia. O sea que usted tiene todo el recuerdo de lo añejo. Y eso añejo es lo bueno, porque hace que usted se despierte hoy. Gracias a eso añejo es usted hoy eso. No por el recuerdo de la palabra, sino por la transformación ósea, por el formato craneal de los movimientos particulares del crecimiento de la raza humana. Así como la evolución. Y la evolución se está dando en manifestación. Y están saliendo esos hombres que entienden esto y dicen, yo soy la evolución también. ¿Y cómo me va a preguntar? Si usted lo tiene que sentir dentro. Si usted se recuerda de algo cuando se habla, evidentemente viene a decir que tiene que solamente quitar ciertos temas dentro para estar plenamente abultoso la sapiencia humana de la transformación, porque todos somos la transformación.
Pero si se apega usted al sistema mental de aquello que leyó o que dijo otra persona, su sistema mental queda solamente apegado a ese sistema, en esa recordación, y nunca usted va a ser usted mismo. Siempre plantea teoremas ya existentes, ya que se conocen, y lo que yo le estoy diciendo no se conoce, es lo nuevo, completamente nuevo, no se parece a nada, sin embargo se une a todas las cosas que dice la ciencia, que dice uno, que dice el otro, pero no se transformó en la palabra, y aquí la palabra sí se ha transformado. Se conoce cada espacio mental, cómo se hace el recuerdo, cómo se piensa cuando usted habla y eso fue pensado por otro y lo leyó, cómo se hizo aquello que usted lo ingirió y luego lo hizo vida porque lo sintió, y luego así sucesivamente estamos nosotros todos llenos de información para transformar al hombre en aquello que quiere ser, libre. Un hombre en libertad nunca puede tener opción. El hombre que no es libre opciona. Cuando nosotros sabemos que somos libres es porque somos confiables, porque nuestro formato da lo que tiene, no lo que ha inventado, no lo que ha sostenido otro, sino lo que realmente es. Y ahí entendemos que lo que es nunca tiene esa opción de caminos. Siempre caminó por ese lugar que siempre fue el correcto. Y nosotros podemos hablar de acciones, de transformaciones, de evolucionismo, de la transformación del hombre, de lo que queráis, pero entendemos que la palabra es la base de la información. Disasociar el sistema craneal en los movimientos transformatoriamente evolutivos podría llevar un siglo en la transformación de lo que estamos hablando, pero el que entienda esto y empiece a insertar un tema mucho más vulgar conocido como el pensamiento o lo pensado o cosas más pequeñas que en primera instancia dieron otros cráneos en otros movimientos particularmente evolucionistas, pero que hoy no nos dejan a nosotros la mella organizativa para la transformación de esto que se está viendo, estamos diciendo que evidentemente hemos crecido como humanidad en algunos campos con algunas culturas que nos han dejado marcados en nuestro espacio primario para que nosotros hoy hagamos de nosotros esto que es lo nuevo. Pero entender que entendimos a lo viejo no viene mal. Esta persona que está aquí evidentemente se ha insertado solamente en una lectura, no, en una vida. Y por ende una vida coloquial, normal, juzgadora, transformadora, común como la que tienes tú, igual. No hay ápice de duda que es igual a cualquier otra con ámbitos sociales distintos y con transformaciones del mundo normal. Pero luego vino en mi mano alguien que se llamó Jiddu Krishnamurti, que me dio el dato específico, me dijo, la palabra es la transformación del hombre. Yo lo leí a mi manera porque yo lo entendí, que no había solución craneal en los momentos particulares de la humanidad. Y la humillación personal estuvo siempre. Humillación significa rodillas en el suelo diciendo, esto es, descubrí a alguien que por primera vez me dio el dato específico que la transformación de la palabra es la base del formato craneal, los movimientos particulares, en la difusión sistemática de su propio movimiento. Corrijo, eso leía a Krishnamurti y yo sentía que estaba la verdad, pero no podía hacerlo, porque el proceso lo había hecho otro. Sin embargo, después de un tiempo, esta transformación empezó a tener los padecimientos primarios de los movimientos que iban a ser secundarios en la transformación de un tercero para que la transformación sea también la pregonosa sensación de la ley escrita. Y entender esto me llevó un tiempo, pero nos llevó el desarrollo personal de tener un contacto con algo distinto. Eso que me hablaba, que me decía, que me iba formando, que me fue formando. Yo hoy estoy aquí así, tan suelta de cuerpo, hablando en cualquier respuesta de cualquier índole que la contestamos de otra manera y con cualquier pedazo de recónditas sensaciones escondites, digo, recuerdo genealógico, genético de la transformación de la mente. Pero antes, no, antes había el dualismo de la voz y yo, del formato que me fue formando, de la formación de despertarme, de ir haciendo esas cirugías ricamente explicosas dentro de mi cráneo. ¿Pero qué las hacía? Si no había nadie en materia, sin embargo me contaban que eran seres, que eran esto, que eran aquello, que era lo otro, que era lo otro, que era lo otro, me transformaban, me iban guiando, me iban llevando, hasta que me dijeron, ahora soy tú, ocupé tu físico, y eso era lo que yo quería. Y yo ahí recordé también mi transformación diciendo amén, así sea, pero también recuerdo que también en la primera instancia, hace mucho tiempo atrás, leído por alguien muy cercano a quien habla la transformación, recordaron que dijeron,
vuelve el Cristo, vuelve Dios a la tierra, se transforma eso en un lenguaje coloquial, cotidiano, y se transforma en el recuerdo. Entonces, analógicamente me doy cuenta que esto es lo que estamos transformando hoy en el mundo. Que vuelva el Cristo al cráneo del movimiento del hombre es lo que estamos tratando de comenzar a hacer en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo de una manera simple. Dios es la base de la información del sistema craneal de los movimientos particulares, de algo muy grande que establece vínculo con la raza humana, porque evidentemente Dios se ha hecho con el ser humano. No pudo haber existido un Dios sin la raza humana. Por lógica racionalista, lo vamos a ir argumentando. ¿Por qué? Porque si usted va a la escritura, a la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que la palabra es la base de la información de Dios. O sea, sin el hombre no hay Dios. Primero, sin hombre no puede haber Dios, porque Dios es la base, la estructura de un cráneo que está en crecimiento absolutista en los movimientos del léxico, porque la palabra, vaya usted también a acordarse, ahí yo no soy muy organizativa, pero me acuerdo algo de Juan, de la transformación del lenguaje, de la palabra, donde la palabra era Dios, donde el hombre, entonces tenemos los datos dentro y nosotros nunca nos avispamos y nos dimos cuenta que solamente la palabra es la que formatea el mundo, la que transforma el mundo, la que nos da el vigor, la que nos llena de vida y lo que transforma al hombre. La palabra está dentro, dormida dentro de vosotros, está dormitada, está dormida, por eso es que no pueden saltar a Dios. Pero sí lo recuerdan y sí establecen vínculos con lo leído y lo sienten profundamente, pero la palabra era Dios y el cuerpo es el sistema crístico, el cuerpo que habita y que transforma a Dios en la voz. Y ahí vamos a ir entendiendo qué es la base de datos específica y el matete que nos hemos metido y nos han dado. Y seguimos creciendo con nuestros chicos, con nuestra evolutiva sensación craneal, dándole la misma información errada, errando el sistema. Porque todos tenemos que entender esto que estamos hablando. Y todos tenemos que entender que las palabras se han hecho por el crecimiento craneal de los movimientos particulares de la palabra, del léxico. Solamente es ese dato que se hizo la tierra y el mundo. Nunca pudo ser de otra manera. Jamás. Entonces imaginamos sistemas, hacemos y descreemos cantidad de cosas. Entender esto nos va a llevar a la paz del mundo, a terminar con las guerras ideológicas, a sostener la creencia de que Dios vuelve a tener la mano en el hombre. Y eso es todo, y mucho más. Si uno quiere entender, entiende. Y si uno quiere respetar, que lo respeten, pero que jamás, jamás se diga que esto no ha sido el hecho puro racionalista de un hombre que entendió que Dios hoy vuelve a sostener la mano de la humanidad. Podemos decir entonces que tu función en esta línea de tiempo en la cual los dogmas han acaparado el encarceloso adoctrinamiento mental y por qué la palabra abierta modifica el sistema neuronal que aperturaría la libertad de acción en la intrínseca sensación del ser. Absolutista. Liberación, perdón. Sensación y liberación del ser. Totalmente, correcto. Correcto, es eso. Si usted transforma el lenguaje dentro, tiene el cráneo abierto. Hoy no lo podemos hacer a esta magia, pero quién sabe, algunos podrán, si lo pueden hacer, fantástico, pero sí pueden hacer algo, corregir el movimiento de lecciones transformatoriamente la lectura. Todo lo que está leyendo acorta el sistema craneal de los movimientos particulares, porque las lecturas normales hacen de nosotros el ridiculismo de pertenecer al grupo social donde todo es entendido, y la vida no puede ser entendida sino colaborada con el sistema del crecimiento. No puede sostenerse la palabra solamente en un ángulo recto. Si usted hizo lo que hizo ahora, el corazón contento. ¿Qué hizo? Movió el sistema de las palabras, las transformó y no hizo nada correcto, porque lo correcto siempre es incorrecto y lo correcto es el movimiento. O sea, aquí en este sistema, que es el único sistema que puede dar la liberación de nuestro espíritu, es mover el sistema donde no quede anclado nada. Si tú te das cuenta claramente, como te has dado, no tengo ninguna sostención. Solamente la única sostención craneal del movimiento particular es corregir la literatura escrita que está mal interpretada, nada más. Pero después
todo el movimiento de verborrea tiene que ser la transformación de nosotros mismos en la plena conciencia de tener el absolutismo. Esto es absoluto, no hay ápice de duda, no hay movimiento de error y no hay transformación de otro cráneo que pueda corregirlo, pero sí puede aceptarlo. Y en la aceptación, usted lo mismo, ya no soy yo, somos todos en el mismo movimiento. Y ahí está, arduamente, analogizando el sistema añejo, ahí está la totalidad. Somos solo un ser, somos todos lo mismo. Y el mundo dice, no, porque yo soy tú, porque tú soy yo. Bueno, y ahí empieza el enredo mental. Si usted transformó el lenguaje, bienvenida, y va a entender que siempre que usted transforme el lenguaje, dígase a usted misma, la transformación no es mía, es Dios. Porque cuando usted se apropia del sistema, ese yo es el yo impersonal personal. De yo soy Dios, pero no el yo mental, sino el yo universal. Y ahí se empieza a entender esto, mucho más claro cada día. Perfecto. Escuché en una de tus disertaciones que utilizar un léxico abierto requiere de una mayor demanda energética del sistema metabólico inserto en el avatar físico, por lo cual por momentos tienes que limitarte a decir sí o no, o frases cortas en las respuestas explicosas a tu audiencia. Entonces, teniendo en cuenta este limitante, ¿cómo se sostiene a larga data en la complicada cotidianidad dualista este aperturante neuronal? Perfecto. Fácil. Se sostiene solamente por la transformación de la vigilación, el vigilante yoístico primario, y entender esto. Dentro, el cerebro ya tiene el quiebre de Dios y yo. Y yo, particularmente en el hombre, por ejemplo, él dice, Dios está, todo hombre, aunque no organice a Dios, tiene a Dios. Vamos a entender, el ateísta tiene a Dios. O sea, no existen las palabras. Existe el sentimiento que tiene rencor por algo, o de rencor, o que quiere entender algo muy simple. Si hubiese Dios, no hay hambre en el mundo. Si hubiese Dios, no hay injusticia. No, nada que ver. Dios es el hombre, es el sistema ordenatorio del hombre. Y la justicia la hace cada hombre con su raza. Y la injusticia es la incultura social de la transformación craneal en los movimientos particulares, que tiene que haber un reglamento social evidente, que tiene que haber un registro social evidente, que tiene que haber orden en el mundo que está desordenado. Usted va a un abogado, va a esto, tiene que tener orden, no, tiene que tener un sistema de poder con la palabra apoyarse de tal manera que pueda salvar aquello que es el juicio. Sin embargo, vemos que nosotros tenemos que ordenarnos mejor. ¿Por qué? Porque la palabra chica influencia la palabra grande. Entonces, ahora una palabra grande, entienden que es peyorativa, pesada, pedante, es fácil de entender, pero que difícil. Les gustan las cosas pequeñas. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que siempre estamos con la palabra pequeña. Nosotros vamos a insertar la palabra pequeña, no es que sea mala, es que hay que entender lo que uno habla cuando hablamos de palabra pequeña. Hablamos de conclusiones. Entonces, no es difícil sostener el mundo con usted mismo si tiene claridad. Usted camina por donde camina y es usted. Pero el mundo después que usted habla al aire o que dice, juzga con su interpretación pequeña, nunca con un razonamiento amplio, a no ser que sea inteligente. Si usted usa razonamiento inteligente, entiende que el que está enfrente está muy leído, no, está hablando de primera línea. Entonces, aquí no hay ápice de dudas, no hay ápice de dudas. Entender esto nos va a llevar un tiempo, Patricia, pero el tiempo se terminó. Creo que el tiempo del no tiempo, que se transformó eso en ese movimiento particular de la estabilización social de la cultura normativamente, la ciencia explicatoria de aquellos que entienden que como norma evidentemente está impuesta ya, que yo la repito solamente para analogizar, nunca para sostener, porque si no la vida no se mueve, entendemos que entendemos lo que entendemos. Pero si tú, o usted, o aquel, o vosotros queréis empezar este sistema, evidentemente tienen que ir pedagógicamente sabiendo que tienen que empezar una lectura de otra manera. Un formato del movimiento de leer, insertar la costumbre del hombre. Negarse a sí mismo en su sistema no estaría mal, porque la negación significa yo entendí todo por la costumbre, por ende todo lo que piense no está bien, pero sé que yo, ese que dice no está bien, ese es el recuerdo del Dios genético, de ser Dios. ¿Entiendes? De entender que todo hombre sostenga la transformación pequeña es que está mal entendido. O sea, todo cráneo de movimiento particular, si no tiene la evolución, tiene el movimiento en el entendimiento del mal. Eso es el mal. En teoría, el diablo
la sensación de la bestia, es solamente el sistema del movimiento de la mente. Apocalipsis, el movimiento del riesgo transformatoriamente del léxico, es aquello que sostiene que evidentemente en la última instancia de la transformación del hombre sostiene una revolución, un apocalipsis que empieza este movimiento absoluto de derrumbes de cosas, que es la mente derrumbándose a sí misma. Y que la bestia nuevamente sale en la transformación del hombre. Esa bestia es la mente nuevamente crea sistemas para sostenerlo en base a su conocimiento. Pues su conocimiento no es su conocimiento estandarizando los sistemas de la transformación leída, de haber leído otras cosas. Solamente la sostención de la lectura está a la base de la información, pero ¿qué ha pasado? Genéticamente transformamos esa información. Entonces los chicos ya vienen con el formato incorrecto, nunca correcto, porque está sostenido por los genes mismos la transformación, a no ser que empiecen a escuchar otro movimiento, y ahí va a venir solamente la recordación de la transformación de su propio cráneo. Él siempre está en evolución, nosotros somos la evolución, pero si hemos sostenido la transformación de los movimientos, de la particularidad de la lectura, en la transformación de lo incorrecto, eso también es genéticamente traspasa a la evolución de la conciencia plena. Pero esa evolución hoy está mirada desde el punto de vista de que uno entiende que está entendiendo, pero cuando va, le sale lo correcto, no, lo incorrecto, porque el formato ya está chico cuando habla. Pero ¿qué hacemos? Solamente sabemos que ya hay un camino. Al saber que hay un camino, primero, que no es opción, que es el camino que tienes que tener, pero al comienzo es opción porque la mente divide, entendemos que hay un observador y el observado. Ese observador eres tú, ese tú personal, ese tú craneal totalmente vigente, nuevo, que se da cuenta de lo que es legible y entendible. Y luego viene el razonamiento mental en la transformación de los apoyos sostenibles para que sea legible, para que el otro que esté entendiendo que no hay una divulgación sistemática que no sea legible. Pero hay que entenderte que si tú vienes con una legislación propia de tu personaje, hay que entender claro que muchos despiertan a la gratitud de este mundo, en la transformación limpia de entender mucho más claro que otras personas. Porque otras personas han entendido otras cosas, pero no es que estén mal las personas, es que están relacionándose con más sistemas craneales en los movimientos particulares de la incultura. La incultura bastárdica de este mundo está mal llevada. Hay que entenderlo. Y es más, yo lo cuento así, pero mira, el mundo ya lo sabe. No creo en la política, no creo en esto, lo dice chiquitito, pero no es que no crea en la política. La política no existe. Existe tal haciendo política y eso que está haciendo puede ser tan correcto como incorrecto. O sea, un político puede ser tan perfecto como imperfecto, pero como globalizan todos los sistemas sin estudio sistemático personalizado, entiende que todo está mal. Pero lo único que sí les digo, que hay que corregir el movimiento de la palabra, la transformación de lo correcto. Cuando tú hablas correctamente dentro de lo pequeño, siempre puede tener la pregonosa sensación de ser incorrecto. Tener ese dato es wow, es perfecto. Tener intrínsecamente ese dato es maravilloso, porque todo lo correcto es ambivalente y sostenible por un momento. Luego, eso que fue sostenido, al rato se movió y ya no puede ser sostenido igual. Sin embargo, uno, al acordarse que dijo eso, tiene que volver a sostener lo mismo, porque si no dicen, pero tú dijiste lo otro, no dijiste nada más que en la sensación de cada instante mover tu estado de conciencia. Y ese movimiento en particular es la conciencia plena de ser consciente. Entonces, es fácil que el otro lo entienda. Es difícil que lo empiece a organizar, pero resulta que muchos seres humanos van a despertar claritos a la organización nueva, que es saber que todo está en caducación, que la holgazanería de la mente llegó al final, que los comienzos de la nueva era están más que vigentes y que todo lo prometido ya no es deuda, que todo está aquí, en este mundo que se llama planeta Tierra, o que se llama vida, o que se llama especulaciones primarias de aquello que es un plan perfecto de alguien que lo hizo por algo. No, lo hizo por la misma sensación de lo que todo tiene que ver con todo y que todo explosiona en un momento, porque todo ya está escrito de antes, pero no está escrito porque sea así, es porque es evidente que tiene que ser así. Hay un razonamiento lógico de saber lo que va a pasar dentro de 20 años. Si esto sigue, usted ya está dentro. El movimiento llega a la regularización del cambio de era del mundo, de la Jerusalén nueva, de las transformaciones apocalípticas, del nuevo movimiento y de que veremos a librar y a limpiar el cráneo humano y a limpiar y a transformar al hombre porque se ha transformado él, y que vuestro Cristo y vuestro Dios sea verdad.
que no sea la sensación de una cruz que está clavada allá, ni un recuerdo apegoso en el sistema craneal, porque lo tenemos en vigencia. Cristo es el cuerpo y el Espíritu de Dios es el habla, y la transformación es así, les guste el uno o no les guste. No hay otra solución de tener el amén. Acá estamos vigentes, presentes para despertar al mundo. ¿Cómo se lograría entonces que la humanidad conformada por 7.7 billones de avatares obtenga la transformatoria sensación del léxico en los tiempos del no tiempo, cuando ya estamos entrando en la etapa final en la que Gaia dirá probablemente basta, y los avatares físicos trascenderán por millones en una posible línea temporal, a la presencia del Dios divino vivo como ser multidimensional en su expresión omnisciente y omnipresente que es? Bueno, ahí hay palabras transformatorias, no, ese es un mundo lleno de aquello que es la especulación primaria de la transformación de la mente, Patricia. ¿Estamos transformando el hombre? No, estamos transformándonos tú, yo, aquel, y por ende el hombre hace la numerología sistemática de eso, de ese número, para no transformar lo que sea así correcto o incorrecto, de los números. Sin embargo, entendemos que hay cráneos más evolucionistas que otros. Yo creo que la Tierra se ha hecho así. Todo el mundo está metido en ella. Todos somos lo mismo, no, todo el mundo padece hambre, padece sed, padece esto, padece el otro, hay millonarios, hay desmillonarios, pero todo es lo mismo, somos raza humana. Sin embargo, hay evoluciones. Aquel que hizo más significa que trabajó más, que tuvo más intelecto, que hizo esto, y a veces se enreda con los enredos mentales y dice, uy, si tiene mucho es porque robó. No, es porque hizo cosas buenas muchas veces. Y otros dicen, no, aquel robó. Y si tú te pones a investigar, a veces son ciencias aplicatorias de movimientos particulares de gente que luego se empieza a tergiversar el sistema. Entonces, yo no pienso que todo el mundo tenga un cambio lexicárico. Yo lo que sí inserto es que todo el mundo despertará a la nueva conciencia de saber que hay gente que es consciente que la vida no es lo que le están vendiendo o lo que nosotros estamos consumiendo y queriendo ser engañados porque nosotros no hemos despertado la inteligencia. Y de ahí vienen las culturas nuevas, vienen los teoremas nuevos, viene la transformación que tarde o temprano le llega al chico, al grande, al pequeño, al que no escuchó nunca, que Dios ya no está colgado en la cruz, que Dios era otra cosa. Por la información lingüística se lleva la evolución, el boca a boca. Eso que el chico o el grande sea chico o grande no es minimizarlo, es sostener que el chico no viene a entender esto que estamos hablando, viene a sostener la cultura como la quiera sostener él, pero siempre y cuando sea la información ajena, porque el chico siempre conforme a su educación, cultivarse es lo bueno de él, que va a hacer que su mentalidad mediocre empiece a crecer hasta que llegue a la altitud, porque la mediocridad no es mala, es el sistema mental que llega a la mitad del entendimiento, no llega a una lógica absolutista. O sea, aquí terminamos con los teoremas ideológicos sistemáticos. Por ejemplo, otra persona que no me entendió, que yo le digo esto, pero les dijo mediocre. Pero que entienda, la mediocridad es un sistema transformatorio de la evolución, donde entiende que está a la mitad de camino, pero ese camino llega arriba. Entonces, no dígame que soy Dios y que estoy en la mitad del camino. No, no, señor, está a la mitad del camino porque tiene que tener en cuenta que los dioses son los que mandan la transformación de la lectura que usted va a leer nuevamente y que usted le va a llevar, le va a decir que va a la escuela o que está leyendo. Y yo le estoy diciendo que le estamos insertando el sistema. Entonces, ahí empezamos a entender de otro punto de vista. No es una magia globalizando el sistema que respiramos y ¡pif! Despertamos la conciencia. Aquí despertamos a la conciencia por el relacionamiento con nuestra idiosincrásica transformatoria del movimiento del léxico. Que una persona lo tenga, aparentemente, no quiere decir que sea yo la única, quiere decir que despertamos la conciencia de recordarte. Tú estás hablando en terminologías sociales de una cultura nueva. Todas las preguntas que me has hecho son en la transformación lógica de la transformación lógica, no, del formato nuevo. Si a ti te escucha otra persona común que nunca escuchó eso hablar, dice, ¿está loca? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo? Dijiste lo correcto, porque tienes un formato intelectual. Entonces estamos hablando de intelecto, estamos hablando de mejores intelectualosos, formatistas de la reforma nueva. Entonces, claro, somos muchos los reformadores de la transformación nueva, pero cuidado, si no se usa la transformación del léxico correcto, puede pasar lo que le pasó a alguna persona que yo conozco, que se transforma lo correcto de él con el formato viejo, haciendo lo nuevo y dando las nomenclaturas chicas, haciendo enredismo. Entonces,
no puede estar corrigiéndose uno y corrigiendo al otro. Uno puede dar la formación informativa haciendo lo que hiciste recién, transformando el movimiento de la palabra. Lo has hecho perfecto. Y lo has hecho porque tú entendiste que tenías que hacerlo. Porque si no, no podríamos hablar. Tendría que haberte corregido todo el tiempo como cualquier persona que me entrevistó antes, que evidentemente se lleva el mal rato del formateo de no haber estudiado con quién iba a estar. Entonces, ¿qué pasó? Tu inteligencia racionalista, con tu mundo educado, con tu transformación mental, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Saber que la palabra era la base de la información del sistema. Entonces digo, ¿dónde está Dios si no en ti? Ahí estamos hablando del Dios dormido, no, del Dios despierto. Y esos dioses despiertan unos a otros y a otros, y ahí estamos, trabajando para este mundo hacer el corregimiento. Y por ende, tú lo has colocado dentro de ti. Lo que estás haciendo es colocar el sistema dentro de los demás. En este comportamiento social que aparentemente parece una entrevista, estamos corrigiendo el sistema transformatorio del corregimiento de la mente para que el formato lexical empiece a dar cup al formato nuevo. Y eso es lo que se hace. Excelente. Entonces, un léxico basado en la diáfana absolutiva y transformadora es lo que produce la evolución significativa que Dios quiere para sus hijos encarnados, en un plano donde la oscuridad ha convertido lo falso en verdadero y se han establecido los conceptos opuestos como la realidad coercitiva e imperante dentro de este plano dimensional. Ahí transformo un Dios aparte de nosotros. Aparentemente no está mal, está bien transformado, pero también tienes que darte cuenta que estás transformando el sistema craneal, los movimientos coloquiales, en el formato renovador. Aquí hay que corregir esto solamente. Dios no está esperándonos a nosotros. Nosotros somos dioses que tenemos que hacerlo porque nuestro sistema nos está pidiendo la urgencia, porque Dios está más allá de la conceptualización de la palabra Dios. Es algo tremendo, que no imaginan lo que es, que no puede tener un cráneo humano, pero sí puede sostener los dioses que son vuestro cráneo en los movimientos particulares del léxico. Y no hay que corregir al hombre, hay que sostener solamente que tú eres esto y el otro que despierte que él es esto, y eso solamente es el corregimiento a la transformatoria sensación de la palabra en el hombre. Solamente el apego de ese yo a mi cuerpo, sosteniendo que no soy solamente el movimiento craneal de la transformación del léxico en corregimiento de otro, sabiéndose que uno es mucho más, pero no porque uno es más mentalmente, sino porque Dios está, y eso se demuestra con el apego y la solvencia de saberse rendido ante la base de la información de un sistema nuevo. Cuando tú rindes, ya te rindes con la mente, Dios viene y te transforma en aquello que es hacer la obra que estás haciendo, en la transformación del conocimiento público a la gente o a las personas que también tienen lo mismo. ¿Cuántos de vosotros tenéis lo mismo? No sé, pero hay muchas más de la imaginada. ¿Y por qué no despertar la conciencia que medianamente va despertando de a poco para que también sostenga que el Dios también tiene que regularizarse en su sistema para entender que hay una paga, que hay recompensa y que existe Dios en castigo personal al hombre cuando no se humilla y se reverencia ante la voz divina de algo tremendamente abultoso que tiene conciencia plena de no pertenecer a lo igual o a lo holgazánico transformatoriamente la educación de los saberes por la lectura o por lo que hizo otro, sino por el recuerdo de nuestro propio cráneo en movimientos de genes, de formato de conocimiento pleno está, que estamos aquí desde hace millones de siglos y nosotros venimos a despertarte a ti y a despertar al pueblo que tiene que tener en cuenta que hoy sí hay solución a la transformatoria sensación del yo soy más y nunca nadie me dijo que era Dios, siempre miré para arriba y nunca lo busqué dentro, aunque sí sabía por léxico holgazánico que estaba dentro, pero no lo había leído dentro de mi forma mental y por eso empiezo a ver, a estudiar y a ser otra persona a partir de que yo escucho, que escuche algo mucho más grande que lo común, que lo que el mundo dio siempre y dijo que era lo otro, y ahora eres tú eso. Y eso es mucho mejor que saberse que uno es algo aparte del otro. ¿Somos todos lo mismo? ¿Somos algunos lo mismo? ¿O cada uno quiere ser el individuo personal o personaje que establece el vínculo con Dios? Entonces la pregunta está ahí, está dentro de cada uno de nosotros para despertar esa conciencia absolutista que tiene el razonamiento lógico de la lógica espiritual, mental
universal, científica, como queráis llamarla, pero esto no hay ápice de sensaciones dudosas porque es absolutamente logroso en un cráneo con un movimiento particular que aparentemente parecía igual a los demás, pero que solamente por el entendimiento, el corregimiento lexicárico, llegó a la transformación del lenguaje absoluto para transformar al pueblo en otra cosa que es el apoyo moral de la nueva cultura. Entonces podemos decir que la transformatoria sensación del léxico es una manera de deshacerse de la mente concreta en un estadio evolutivo inferior, donde al Por hacer supuesto, de lo inconsciente se la domina sin que interfiera en el proceso de conexión con Dios, en el amor por supremo, supuesto. la luz Es que, por y supuesto. necesario para acompañar a Gaia en la ascensión ricamente transformada hacia el 5D. Bueno, hay terminologías que evidentemente yo no organizo, pero dada la conciencia plena, yo desconozco organizaciones sociales de la cultura modernista, la transformación de eso. Entiendo que es Gaia, entiendo, pero yo nunca he consumido esa transformación, sino solamente el corregimiento de la palabra, pero entiendo que es correcto lo que has dicho, que todo lo que se dice lleva lo concreto, que es la palabra tiene que tener el derrumbe de la transformación de los movimientos particulares de personajes que entienden, que entendemos, que entendemos. Cuando entendemos lo que entendemos, no transformamos la palabra de uno, sino nos corregimos a nosotros mismos. Nos miramos en posición horizontal en la transformación de darnos cuenta que muchas veces cuando estamos recostados entendemos que nuestra paz está dentro y la guerra empieza cuando despertamos, cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a regularizar al otro que entendió otras cosas que no fueron legibles al comienzo y se fue por repetición haciendo aquello que es el movimiento particular de aquello que es lo otro. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Corrijamos el pasado dentro. ¿Se vive el presente? No. El presente no se ha vivido y no se va a vivir aún. El presente queda vigente cuando la mente queda quieta. Y no queda quieta por respiración solo, no queda quieta solo porque tú la corrijas, queda quieta porque tiene que tener ella misma esa forma de encapullarse ella misma y regularizarse. Me vencieron. La bestia dice, ya he muerto. Y a veces nace un poquito, y a veces muero, pero ahí está. Todo analógicamente se lo hago analogizar porque es bueno también entender que entendemos el pasado, porque si yo hablo solamente del presente, va a quedar atado ese pasado al presente, pero de otra manera y entenderlo de otro punto de vista es lo bueno que hemos visto, que no hemos visto antes, que nosotros podemos leer de otra forma. Entonces, entender eso no es para que se ponga a leerlo, o sí, es para que entienda el mundo, que tiene que entender que llegó una finalización mental porque la nueva era, el nuevo tiempo, el nuevo salto cuántico, la nueva cultura, el nuevo cráneo, el Cristo, el Dios, como quieran llamarlo, vuelve a sostenerse de otra manera y de aquí históricamente empieza esto a funcionar porque es evidente, cuando se hizo esto se sabía ya que iba a ser para el mundo, se sabía que no iba a ser para una sola persona, que es para todos aquellos que entiendan, que van a ir entendiendo con la pedagogía sistemática de la transformatoria sensación del lenguaje. Sí, correcto. La lengua es lo primero que hay que tener en cuenta en la movible sensación de los seres sinceros, amorosos, cariñosos, pero también no rencorosos de tener un puesto más arriba o más abajo, porque no existe el puesto, existe Dios premiando o premiosamente a aquellos que han dado el salto y aquellos que siguen en su mundo bajo van a tener que sufrir quizás un poco más para entender que todo el mundo pertenece a Él, porque no hay una cosa más que la otra, pero sí hay cúmulo de datos y acumulaciones de datos específicos durante siglos que son mayoritariamente evolucionistas y que hay ciertos cráneos, ciertas personas o personajes que ya tienen toda la acumulación para dar un salto a otra cosa y las otras personas seguramente les va a faltar más tiempo, pero nunca en la humillación personal diciendo estoy en disconformidad por lo que dijo, sino entiendo que mi proceso va más lento y evidentemente quiero estar apegoso yo también, pero voy a ir creciendo junto con el dato específico. Y yo entiendo que es todo lo mismo y que nadie está por arriba del otro, pero sí estamos en diferente nivel de intelectualización sistemática, por ende hay docentes, por ende hay alumnos y por ende hay un movimiento particular de crecimiento en toda la raza que no se aprende si no tiene inteligencia. Esto no se aprende por inteligencia, se aprende por el despliego de la transformatoria sensación del apego del yo. Ese yo que siempre nos pone aquello que es yo sé, yo pienso, yo digo y yo digo. Pero no yo digo, se dice, pero se dice esto, pero hoy yo puedo decir yo digo, porque yo
ya terminé el formato del movimiento del pensar. Entonces cuando digo yo Dios, yo palabra, yo Cristo, yo riesgo, nunca uso el Cristo, pero para vosotros sí, para que entiendan que vuestro carro es la organización de un cuerpo. Cristo, la sensación de la palabra, la sensación de nombre propio, significa el cuerpo. Y ahí se puede entender, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué entonces la transformación llamadora al mundo es dada únicamente por ti, como liberación neurolingüística para el nuevo avance evolutivo y por nadie más? ¿Por qué fuiste Eh, elegida? ¿Cómo? no creo que, o sea, no sé, yo recién expliqué que es los genes en la transformación craneal, los movimientos particulares también de saber que ya venía con un cúmulo de datos específicos, que no lo digo yo, lo decían mis padres y gente así, que evidentemente que no era yo, que era el formato cráneo nuevo, no se regularizó fulano y tal, aunque sí en un principio se asoció a otra persona, y así pasó con Krishnamurti, así pasó con otros seres humanos, pero pasó solamente con Jiddu Krishnamurti, porque la lingüística era la base de la información del sistema. Yo he leído muchas cosas dentro del antepasado tiempo y la transformación lingüística es casi única de Jiddu Krishnamurti. O sea, que no ha habido otra. Se fue transformando en dioses, en esto, en lo otro, en conexiones con la voz intrínseca, o sea, personas que conectan con esa voz, que son su cerebro, la transformación de recuerdo, pero que no son ellos, sino que no se apropian de su sistema. Entonces, es peligroso contar esto, es personal, y también quiero que vosotros tengan conciencia de que yo hay cosas que tengo que ocultar por mi registro personal, pero el dolor del cuerpo es muy fuerte cuando se puede tener en cuenta que esto que se ha hecho es lo primero, lo pionero, en algo muy concreto, que es un habla mucho más rápida, más transformadora, más transformatoria, y que evidentemente tiene que tener las herramientas necesarias. Las herramientas necesarias creo que se pueden estar probando con cantidad de gente o con muchas personas, pero evidentemente hoy no necesitamos la prueba de otra cosa, sino de la voz de que se pudo insertar. Esto fue una insertación sistemática de la transformación, por ende tuvo que haber una limpieza, un raspaje neuronal del recuerdo personal. No porque no me acuerdo absolutamente del recuerdo yoístico personal, del pertenecer a algo concreto con esa agarradera diciendo esto es mío. Esto dura un tiempo para la transformación, cae por su propio peso, se transforma en dolor físico, en deterioro moral para otras personas de pertenecer a otra cosa, de una persona comúnmente que es mamá, que es esto, que aparentemente es igual al otro, y al tener procesos, evidentemente se va desasosegando el físico, se va distrayendo también, trayendo a la tierra las cosas más concretistas, haciendo lo mismo, pero haciendo un juego ahí dualístico, se transformó hoy en lo correcto, que es una voz esplendorosa, maravillosa, que se sostiene en este cráneo. Evidentemente, un ser humano común, completamente común, no lo va a hacer porque no se puede. No se puede porque seguramente si no tiene preparación, primero no lo aguanta, y sostenido a eso el físico se le quiebra y padece lo que se llama comúnmente la fisicalidad, transformatoriamente la evolución, que se llama muerte. Entonces, nosotros entendemos que se puede hacer con un físico específico, pero necesitamos uno, no necesitamos dos. Con uno basta, porque la transformación queda en una grabación, queda en las cosas y se puede transformar después en un léxico común. Muchas veces yo puedo estar sentada frente a un colegio, frente a una clase, dando un conocimiento pleno de otras cosas, haciendo corrección de transformación lexicárica, haciendo un movimiento correcto de las palabras en un juego. Lo empiezo a sostener como una normalidad sistemática para entender que la cultura viene con otras formas. Entonces, entendemos cosas que no las podemos explicar claramente al tener un carro común. Siempre tenemos que transformarlo en la imagen. Cualquier información que yo dé, deja el rastro de la imagen en la mente, porque nosotros poseemos el cráneo pequeño, la transformación de la mente, no podemos sostenerlas con una totalidad, porque si hablamos de totalidad, no puede conexionar con nada, con lo total, pero no sabes lo que es lo total dentro del cráneo siempre es la limitación igualitariamente que cualquier cosa, porque por el hecho de estar enfrascados, metidos con la explicación verbal de lo pequeño. Pero entender que tenemos la explicación aquí, tener que tener también el lujo de detalle de tener este carro un poquito mejor, por eso que quiebra tanto, se transforma, porque cada día se levanta de una manera distinta, no, se levanta con más transformación, y eso es una acumulación de datos muy grande,
genética, geológica, transformatoria, porque también entramos en etapas diferentes de etapas vividas, de lugares, de sensaciones, de mundo, y entender también que uno posee nuestros pequeños recuerdos de estar vinculosos unos a otros, es tenerme en cuenta que cada día me alejo más de eso pequeño que es la humanidad, pero me refiero en el cuerpo, en la voz, siempre vigente, siempre presente, porque está hecha para la transformación del pueblo. Y lo vamos a ir llevando por otros lugares, lo voy a ir transformando por otras cosas, lo vamos a ir pedagogiando por otro lugar y por otra forma. Se armó un grupo bastante más que elocuente de personas que están llevando esto al formato cine, pero no tan particular, sino a ver cómo se inserta la voz para dar propagandización a las películas que vendrán luego, a ver millones de otras cosas donde la gente más pudiente, más grande, apuesta a que este cambio tiene que salir porque es el único más grande que hay en la historia de hoy, en la transformación de la palabra y por ende de la humanidad. Entonces entendemos que somos muchas personas que recién comenzamos la jugada distinta, que ya no lo vamos a llevar por la religación religiosa del sistema craneal, los movimientos particulares de la escritura, que quizás lo podemos insertar en una película o no, porque todo se está manejando, que quizás lo podemos insertar en otro formato de entrega al prójimo, en otros lugares, de ir en conferencias no cotidianas, pero diferentes a las que estamos haciendo en ciertos lugares específicos, que la conciencia que se abierta un poquito más, llevarlo también a una forma de palabra indostánica, transformatoria, donde haya analogías en la filosofía, representar también, aparte de la filosofía en el Uruguay, porque no, aunque yo soy nacida en Catamarca, en Argentina, Sí. entiendo también que muevo Latinoamérica, me gusta también tomar el pueblo más castigado para ir sabiendo que esto se ha producido aquí y que estamos hablando con gente con una inteligencia superada y superior y viene de estas latitudes, por más que estén en otros países también, y evidentemente no quiero decir que no sea otra gente, que estamos legiblemente más entendidos quizás Latinoamérica, más que los otros quizás les cueste más porque tienen más hueserío en la ortodoxia de la transformación de la mente más pegosa. Hay gente milagrosa que ha vivido en Latinoamérica y que vive en otros países que tienen una sutileza mental grandiosa, y no por tener contacto con Latinoamérica, sino porque se han incrustado en la cultura dentro de otros formatos, entendiendo también que el apoyo del sistema viene con cráneos específicos, de entender que también podemos darle una mano a quien sea, porque acuérdate que somos seres humanos errantes en la transformación del cráneo, del movimiento particular del nombre propio en el mundo, pero muchas más personas están a estos lugares. Por allá, por supuesto que las hay, pero menos recursos craneales en los movimientos particulares por tener tanta creencia espiritualista en un Dios personal, en la transformación religiosa más que religiosa de ellos mismos, con un Dios inculto que se le metió a fuego por las religiones, por el catolicismo, por políticas sociales culturales, por la transformación. No obstante, hay algunos que lo tienen sujeto ahí con pinzas y han entendido que también viene por otro lugar este vínculo tan afectivo con la transformación de la tierra, de la Pachamama, de Agaya, de millones de otras cosas que no forman parte de mi cultura, pero forman cultura también de otras personas que atraen al entendimiento más lógico, racionalista de la transformación craneal de los movimientos particulares del léxico. Entendemos que todo está unido, o sea que no hay nada separado de otra cosa, pero entiendo también que se viene una movida bastante más que buena por por esta América Latina transformatoriamente evolucionista, donde hay gente que también se ha cambiado de país o se muda para estar cerca de una forma nueva, de levantar también conceptualizaciones sociales, donde entendemos que vamos a trabajar juntos para trabajar hacia el mundo de alguna manera, de alguna forma social, de cultura distinta, no haciendo ortodoxicamente lo correcto, sino lo incorrecto, correcto, que es para mí o para nosotros, que va a ser lo incorrecto para el formato craneal de los movimientos particulares de lo coloquial, de lo conocido, pero entendemos que si no saltamos a lo nuevo, no podemos dar nueva esperanza a este pueblo, que es romper con las estructuras sociales de la cultura, pero siendo nosotros un grupo de personas muy intelectuales en la transformación de la educación del léxico nuevo, renovador, que no es la sostención paradójica de un pueblo lleno de cultura añejo, que hace la ignorancia a la transformación nueva de vuestros cráneos como recursos mentales pocosos, que está más que manifestándose en las palabras repetitorias de un pueblo diciendo lo mismo, incorrecto dentro de lo correcto. ¿Qué es lo incorrecto? La palabra. ¿Qué es lo correcto? Su Dios, su cráneo, su movimiento, su cuerpo, su Cristo.
Perfecto. Por último, ¿cuál es tu mensaje para la audiencia que está transitando esta aceleratoria ascensión del planeta en el tiempo del no tiempo que parece infinito, pero que en definitiva Bueno, toca para la transformatoria, ¿no? Planetaria? siento que todo fue el mensaje, la voz es el mensaje, mi forma de expresión es el mensaje, la capacitación del intelecto es el mensaje, la voz nueva, la transformación de un cráneo que no tiene yoísmo es el mensaje, el formato más amoroso también de la transformación de la lucha social contra aquellos que nos han castigado y nos han dado dolor por no entender que había un ser humano ahí adentro de nuestro cuerpo, diferenciadamente que el cuerpo parece ya que no pertenece a esta raza porque hemos sido tan castigados, hombres que hemos estado apretados y apretando nuestros dientes por la injusticia del pueblo. El pueblo es el que dice amén, aleluya, todas las cosas establecidas porque sí, porque solamente por mandato sagrado de ellos mismos dicen que sí, porque saben que pierden la vida o la historia si no se rebelan contra vosotros mismos. Creo que nosotros somos hoy la rebelión contra nuestro cerebro mismo, contra nuestra capacidad intelectual. No queremos ser más incultos, no queremos gente ya con incultura social en la cultura misma, haciendo la pantomima de que lo bueno es bueno y lo malo es malo, los chicos chicos, los grandes grandes. Entendemos por parámetros dificultosamente elegibles, por entendimiento mental, por formato craneal distinto, por una intelectualización bastante más que abultada, la sapiencia de lo coloquial, de lo requerido en nuestro formato de mundo igual al otro. Nosotros no estamos aboliendo al mundo, estamos reconciliándonos con el mundo, estamos tratando de pertenecer a ellos, no estamos estructurados, pero tenemos las estructuras. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando de hacer un comienzo nuevo de la transformación de cine, va todo estructurado, todo legalizado, todo bien formateado, y eso no es lo malo de mi pueblo. Lo malo de mi pueblo es la estructura mental donde nosotros tenemos que apoyarnos a decir siempre lo correcto. Tirar hoy por la borda la transformación de un Dios antiguo va a ser costoso, va a doler a muchas personas, van a insertarse en contra de quien habla, va a haber una lucha social de culturas, pero entender que yo lo llevo por la lógica racionalista, por el amor también a la persona que está entendiendo mal y por la transformatoria sensación del léxico, se va a entender mejor, porque yo creo que hoy no venimos a guerrearnos, venimos a pedagogiarnos diferente, pero el que hace la guerra es el que cierra la puerta a la transformación, y ese no va a ser el guerrero, sino el guerrero vamos a ser aparentemente nosotros, golpeándole la puerta nuevamente para que veamos que este interés personal, la despertación de cada uno y que entender esto nos va a llevar a la glorificación de un mundo sin guerra. Tantas pregonaciones de la guerra, tanto dolor por el hambre del pueblo, tanto dolor y escoliosis transformatoriamente evolucionista, la transformación de ese apego en esa torcedura mental que tenemos en el formato escoliático transformatorio a la evolución de nosotros mismos en el peligroso mundo lleno de aquello que es la costumbre. Desosegar la conciencia es lo primero que tenemos que hacer. Evidenciar lo evidente también es legible para nosotros y terminar esto con diciendo yo los quiero a todos unidos porque yo soy aquello que viene a arreglar la ciencia explicatoria del movimiento particular del hombre también es bueno, pero entender que yo estoy dentro, que nunca más quizás me vean, pero que yo estoy ahí adentro en el recuerdo, y ese recuerdo va a despertar la conciencia. No hace falta que me escuchen, hace falta que se escuchen, y que se escuchen no con las nomenclaturas añejas, que se escuchen con lo nuevo, con la vibración suya y con su peligro de extinción en este mundo. Queremos también dar la beneplácita al mundo lleno de aquello que es el aplauso a la transformación y al movimiento particular de aquellas personas que están insertadas ya en este movimiento, trabajando arduamente para dar la información de otra manera que aparentemente no parece nada más que otra cosa igual, pero que está inserta ahí adentro, escondida, y maravilloso el hombre que se dé cuenta y entendemos que esto es para ti, para ti, para ti, para todo aquel que quiera escucharnos, que nosotros estamos aquí abiertos a la transformación de este mundo para que entienda que el corregimiento de la mente se hace con el uno mismo en soledad también, o peligrosa soledad a veces, pero maravilloso aquel que entienda que tiene a Dios dentro y no fuera. Y el mensaje es todo lo que hemos hablado y es mucho más que un mensaje, es una obra, porque ya no hay mensajes y los mensajes se terminaron a partir de esta etapa. Ahora estamos en la obra, y la obra es la magnífica sensación de descubrirnos dentro de nosotros quienes hemos sido, quienes somos y quienes seremos de aquí en más. Y todo eso y mucho más. Y gracias a ti también por estar presente y darme este espacio para terminar esta etapa de un ciclo que quizás ya no me
sea tan aparecible en los YouTube y en las cosas, porque vamos a trabajar por hacer cosas bastante más logrosas y maravillosas en un mundo que se abre para la transformación de un nuevo movimiento cultural. Precioso. ¿Quieres dar tus redes sociales, María Teresa? ¿Tienes un canal en YouTube donde están tus disertaciones para que la audiencia... No, yo, mira, te voy a ser completamente confiable en esto. No tengo redes sociales sistematizando este sistema. No sé si tienen YouTube, creo que sí. Y planteo que yo desconozco absolutamente todo lo que hago, pero sé que hay muchas cosas allá atrás, pero esas cosas, mi propagandización es el habla y los demás hacen los trabajos. Seguramente puede ser que Eleuterio u otra persona te lo pueda dar o lo pueda dar, no lo sé, pero sí sé que hay, pero no sé porque yo nunca voy a escribir algo en una red social sobre el sistema mental, siempre voy a estar en el habla y siempre transformo la palabra, y la palabra también es desasosegar el sistema para que yo entienda que no tengo nada más que el arte en alguna cosa y algo común, normal, como haciendo de mí la vida coloquial, pero esto no es lo que yo quiero seguir, sino quiero seguir en un mundo nuevo de la transformación lexicárica, y para eso seguramente va a haber materiales a futuro mucho más gruesos de lo que hay. Solamente pienso yo que todavía debe estar vigente, que es los talleres que se hace con cierta clase social de personas en la transformación de la palabra, y que después eso empieza a desaparecer seguramente, porque vamos a irlo llevando pedagógicamente para que el pueblo sea distinto, sea en una magia distinta, en un formato distinto, en una ambivalencia sistemática que muchos me han corregido. El sistema dice, ¿cómo ustedes se van a poner ahora a organizar cine, van a una película? Pero la película yo no la voy a hacer, la van a hacer los otros, pero sí voy a ser quien lleve el formato, porque yo he dicho que lleve la voz, que se meta la voz, y la voz que cambie no está mal, y que se transforme luego en la inteligencia, donde van a ir abriéndose puertas y puertas y puertas para la transformatoria sensación de la ley escrita, y luego la literatura de los chicos, de los pequeños. Insertar esto va a costar un poco o no, según cómo se mueva el pueblo, y el pueblo es la vida, es el mundo. El que quiera escuchar, que lo escuche, y el que no tenga oídos hoy, que empiece a darse cuenta que igual se van a limpiar esos oídos, porque no hay tutía. Esta vuelta nos vamos a acordar de todos, y no van a hacer conmigo lo mismo que hicieron con ese Cristo pasado, que lo clavaron en una pared y siguieron diciendo que estaba ahí. Hoy no, hoy eres tú, hoy soy yo en la manifestación de eso, y somos todos los cráneos que queremos despertar a la gratitud de Dios Padre Todopoderoso, que sostiene a nuestro cráneo en movimiento vigente, presente, y con los restos personales de la transformación de la mente. Digo también para aquellos que no crean en Dios, que tienen que tener en cuenta que hay algo mucho más logoroso y grande de lo que han imaginado. Hay algo mucho más profundo, y hay cosas temibles de tener en cuenta también luego. Perfecto, te lo preguntaba porque yo he visto disertaciones tuyas por YouTube, pero para quien pregunte después se le colocará al pie del vídeo. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias, Patricia. Un placer haber estado contigo y con toda tu audiencia y con todas las personas que por ahí empiecen a entender que podemos estar con cuerpo o sin él, porque yo sé otra cosa también que existe en este mundo, y todos bienvenidos a este sistema nuevo, porque estamos en la renovación de la transformación de las palabras. Gracias. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también, a la audiencia, por compartir, dar su like y pasar la palabra, que es importante que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, chao.